Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la Casa del Gobierno Corporativo. Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos à Casa da Governança Corporativa. Em primeiro lugar, um aviso a todos. Em benefício dos nossos convidados internacionais, esse evento será realizado em espanhol, mas para quem preferir ouvir o evento com a tradução em português, vocês vão precisar clicar no botão Interpretação ou Tradução, que aparece na barra inferior do Zoom, e escolher a opção Português. É um pequeno globo que aparece aí na barra inferior do Zoom para vocês. En beneficio de nuestros invitados internacionales, este evento se llevará a cabo en español. Aquellos que prefieren escuchar el evento con una traducción al portugués deberán hacer clic en el botón de interpretación o traducción en la barra inferior del Zoom, elegir la opción portugués. Bueno, podemos empezar. Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a la Casa del Gobierno Corporativo. Yo soy Luis Marta, director de Conocimiento e Impacto del IBGC, y es un placer estar con ustedes en este final de tarde y comienzo de noche de hoy. En 2024 Brasil se presenta con una gran muestra de las consecuencias de la crisis climática. Entre sequías, inundaciones e incendios, la población se encuentra desamparada y los biomas naturales devastados. Yo tuve la oportunidad de representar al IBGC en la COP29 en Bakú, donde he visto que la ciencia nos muestra que nos estamos acercando muy rápidamente al límite de 1,5 grados definido en el Acuerdo de París. Y que, si no se actúa de manera intensa y drástica, existe una gran probabilidad de que ese límite sea superado muy pronto. Por esa razón, cada vez se habla más de la necesidad de invertir no solo en acciones de mitigación del cambio climático, sino también en medidas de adaptación y el mecanismo de reparación de pérdidas y daños que se deriven del cambio climático. Y en esas discusiones cada vez se enfatiza más el papel que las empresas y otras organizaciones deben desempeñar en cada una de estas áreas de acción. La agenda es urgente y cada vez más relevante en las prácticas de gobierno corporativo. Por lo que hoy lanzamos la Guía de Orientación sobre Gobierno Climático para Juntas Directivas, una iniciativa colaborativa entre institutos de gobierno corporativo de América Latina y Chapter Zero Brasil, con el soporte institucional de BID Invest. Con un lenguaje claro, práctico y objetivo, la guía busca capacitar a los miembros de juntas directivas latinoamericanas para que actúen de manera más eficaz frente a los desafíos climáticos. Bien, podemos empezar. Al principio quiero agradecer al equipo del IBGC por la realización de este evento y especialmente al patrocinador institucional BID Invest por hacer posible este proyecto. Y para este evento de lanzamiento tendré conmigo las ilustres presencias de Catalina Sea, Silvia Canales Coto, Marcelo Deschamps, Javier Lozada y Bruno Spardelline Cose. Una vez más, bienvenidos a todos y todas. Yo empiezo con una breve presentación sobre el IBGC y sobre la guía y un poquito sobre la realidad de Brasil y las juntas directivas, los desafíos y oportunidades que la enfrentan acá en Brasil. Entonces, creo que ya están mirando a mi presentación. Y pronto. Um, el IBGC fue responsable por la producción. BID Invest es nuestro patrocinador institucional y también hemos tenido los aliados institucionales latinoamericanos que participaron y se presentaron van a presentar en la secuencia sus experiencias en relación a este tema. El ICGC de Colombia, el IGC de Costa Rica, el IGCP de Panamá y también el IGEP de Argentina. Muchas gracias a todos y a todas por participar en este webinar con nosotros. El IBGC, perdón, la agenda de hoy, en primer lugar, yo haré una breve introducción acerca del IBGC como productor del guía. Traremos algunos reflejos del resumen ejecutivo del guía de orientación sobre el gobierno climático para juntas directivas y aprovecharé el tiempo de intervención que tengo para traer cuáles son los desafíos y oportunidades de sostenibilidad y los desafíos de las juntas directivas en Brasil a partir de sus realidades.
El BINIBEST entonces proporcionará informaciones sobre la importancia del tema en Latinoamérica y cuáles son las acciones acerca del tema por parte del BID, incluyendo el patrocinio institucional de este guía. Entonces, los demás aliados realizarán sus breves presentaciones institucionales, así como hablarán de los desafíos y oportunidades de sostenibilidad en sus países y también de sus desafíos, de los desafíos de las juntas directivas en sus realidades. Y por fin tendremos 3 minutos, poco más, poco menos, para las preguntas del público. Pueden enviarlas por el botón de preguntas y respuestas del Zoom. Y si tiene algunas, ya déjalas en los comentarios para que podamos verlas al final del evento. Muy rápidamente, el IBGC fue fundado en 27 de noviembre de 1995 y es una organización de la sociedad civil, referencia nacional y una de las principales internacionales de gobierno corporativo. Tenemos como objetivo generar y diseminar conocimiento al respecto de las mejores prácticas en gobierno corporativo e influenciar a los diversos agentes en su adopción, contribuyendo con el desempeño sostenible de las organizaciones y, consecuentemente, haciendo una mejor sociedad para todos. Entonces, el BGC tiene este objetivo y queremos cambiarnos en un think tank de gobierno corporativo para toda la sociedad brasileña y también para nuestros otros países que pueden también mirarnos como ejemplos de gobierno corporativo. Entonces, cuando hablamos del guía, nos gustaría una vez más expresar nuestro agradecimiento al BIDinvest por el patrocinio institucional, así como a todos nuestros aliados institucionales. Esta publicación se resultó de la parcería entre el Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo, el Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, el Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica, Instituto Gobierno Corporativo de Panamá y el Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública de Argentina y el Chapter Zero Brasil. Y fue realizado con el objetivo de orientar e incentivar a miembros de junta de sus países para seguir los lineamientos globales para enfrentar el cambio climático, pero considerando sus realidades y contextos locales de América Latina, un poquito más alineado con sus realidades locales y no solamente con los contextos globales que muchas veces son eurocentrados y no se caben necesariamente con nuestra realidad de América Latina y nuestras realidades locales. Como ya he hablado, como representantes de las instituciones involucradas en la producción de la guía, tendremos hoy aquí con nosotros Bruno Spardeline, oficial de gobierno corporativo de BIDinvest, Catalina Sea, directora ejecutiva del ICGC, Silvia Canales, presidente de la Junta en IGC Costa Rica, Marcelo Deschamps, miembro del comité de guías en IGCP, Javier Lozada, miembro del IGEP, y yo como director de conocimiento e impacto del IBGC. Las juntas enfrentan un desafío constante y creciente de comprender los impactos del cambio climático en las empresas de diferentes sectores y contribuir a la toma de decisiones de las empresas para minimizar los riesgos corporativos, sociales, ambientales y climáticos de sus operaciones. La Guía de Orientación sobre Gobierno Climático para las Juntas Directivas propone recomendaciones prácticas para orientar a los miembros de la Junta en relación a su papel como agentes de gobierno corporativo en un contexto global de creciente intensidad y frecuencia de los impactos del cambio climático en los negocios. La guía se basa en los 8 principios de gobierno climático y sus respectivas preguntas orientadoras, presentados en la publicación Cómo establecer un gobierno climático eficaz en las juntas directivas, que fue elaborada por el Foro Económico Mundial y traducida por el IBGC. Esta guía complementa otros estándares y ordenamientos jurídicos de gobierno corporativo reconocidos internacionalmente, como los estándares ISSB, International Sustainability Standards Boards, garantizando un enfoque integrado y alineado con las mejores prácticas globales. Desde la firma del Acuerdo de París en 2015, 195 países reconocen que es necesario mantener el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados, por encima de los niveles industriales, y promover esfuerzos para limitar este aumento a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. A pesar de muchos esfuerzos, el Emission Gap Report, el documento final de la COP28, celebrada en Dubái, destacó la necesidad de que los países incrementen sus acciones y sean más estrictos en la plena implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas,
en inglés NDCs. De acuerdo con el Global Risk Report de 2024, el sector privado destaca estos riesgos ambientales como preocupaciones clave a largo plazo, en contraste con los encontrados en la sociedad civil del gobierno, que priorizan estos riesgos en periodos de tiempo más cortos. Esta disonancia en las percepciones de urgencia entre los tomadores de decisiones implica una alineación, perdón, y la toma de decisiones buenas, lo que aumenta el riesgo de perder el momento clave de intervención, lo que resultaría en cambio a largo plazo en sistemas planetarios. Si bien este grupo de ejecutivos sitúa los riesgos ambientales como de largo plazo, 10 años no deben considerarse tan lejanos a la hora de elaborar una planificación estratégica con el objetivo de mantener la sostenibilidad y resiliencia del negocio, que se debe cumplir con las expectativas de sus inversores, clientes y sociedad. En Bakú, las discusiones acerca de financiamiento climático pasan por la necesidad de invertir no solo en acciones de mitigación del cambio climático, sino también en medidas de adaptación y de mecanismos de reparación de pérdidas y daños que se deriven del cambio climático. Y el desafío para los países latinoamericanos es alinear una base energética generalmente más limpia y con menos emisiones, con la necesidad de un desarrollo económico, socioeconómico, teniendo en cuenta las realidades y necesidades latinoamericanas, en detrimento de un estándar de desarrollo eurocentrado. Las juntas directivas se enfrentan al desafío constante y creciente de comprender los impactos del cambio climático en las empresas de diferentes sectores y contribuir a la toma de decisiones de las empresas para minimizar los riesgos corporativos, sociales, ambientales y climáticos de sus operaciones. La guía de orientación propone recomendaciones prácticas para orientar a los miembros de la Junta en relación a su papel como agentes de gobierno corporativo en un contexto global de creciente intensidad y frecuencia de los impactos del cambio climático en los negocios. El resumen ejecutivo del guía, cada país es analizado a partir del contexto de las acciones relacionadas al cambio climático y hoy cada uno de ellos cada uno de los representantes va a hablar acerca de sus contextos, sus desafíos y oportunidades. El desarrollo de gobierno climático es una herramienta fundamental para que las juntas directivas desarrollen planes estratégicos para sostenibilidad y resiliencia de los negocios en corto, mediano y largo plazo, considerando los impactos climáticos. Y para eso, 8 principios son presentados en el guía. El principio 1, en última instancia, la junta directiva tiene el deber fiduciario de rendir cuentas ante los accionistas por los resultados a largo plazo de la empresa, incluso acerca de los impactos, de los riesgos y oportunidades que los cambios climáticos presentan a los negocios. El principio 2, la junta directiva debe garantizar que su composición sea lo suficientemente diversa en cuanto a conocimientos, habilidades, experiencias y antecedentes para que los debates sean efectivos y las decisiones se basen en conocimiento y la comprensión de las amenazas y oportunidades relacionadas con el cambio climático. El principio 3, como guardianes del desempeño a largo plazo y de los deberes fiduciarios de las organizaciones, las juntas deben determinar la forma más efectiva de integrar las consideraciones climáticas en sus estructuras y comités. El principio 4, la junta directiva debe garantizar que la gestión evalúe constantemente la relevancia a corto, mediano y largo plazo de los riesgos y oportunidades relacionadas con el clima que se presenta a la empresa. La Junta debe también garantizar que las acciones y respuestas climáticas de la empresa sean proporcionales a la relevancia del clima para la empresa. El principio 5, la Junta Directiva debe garantizar que los aspectos climáticos se integran sistemáticamente en la base de la planificación estratégica de inversiones y en los procesos de toma de decisiones, así como en la gestión de riesgos y oportunidades en toda organización. El principio 6, la Junta Directiva debe garantizar que la remuneración y los incentivos de los ejecutivos estén alineados para promover los resultados a largo plazo de la empresa. El principio 7, la Junta Directiva debe garantizar que los riesgos, oportunidades y decisiones estratégicas relevantes relacionadas con el clima sean divulgadas de manera consistente y transparente a todos los stakeholders, especialmente inversionistas y, cuando sea necesario, a los organismos reguladores.
Y el último principio, el principio 8, la Junta Directiva debe mantener intercambios y diálogos periódicos con pares, formadores de políticas públicas, inversionistas y otros stakeholders para promover el intercambio de metodologías y mantenerse informados sobre los últimos riesgos relacionados con el clima, nuevos requisitos regulatorios, entre otros asuntos. En la guía hay recomendaciones prácticas acerca de cada uno de los principios. Y no tenemos tiempo acá de listarlos todos, entonces en este webinar cada uno de los representantes de las instituciones podrán hablar de sus desafíos y oportunidades a partir de sus realidades. Y también la guía presenta una encuesta que se basó en el Board Scorecard, una herramienta del Chapter 0 del Reino Unido, que consta de 20 preguntas cuyo objetivo es indicar que también las juntas están respondiendo a los desafíos del cambio climático. Para su aplicación en la América Latina, realizamos unas adaptaciones al cuestionario y se amplió el alcance a la cobertura para incluir la percepción del desempeño de las juntas directivas en relación con el tema, no limitándose solo al desempeño de las juntas directivas. Hablando de Brasil específicamente, Brasil es un protagonista de los debates sobre las funciones y responsabilidades de cada país en el desarrollo de acciones para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. En la COP28, el país propuso la creación del Fondo Bosque Tropical para Siempre, que a través de recursos de los países desarrollados apoyará la preservación de los bosques tropicales. El papel de Brasil a nivel internacional deriva del hecho de que 48% de su territorio está formado por el bioma amazónico y reúne la biodiversidad más rica del mundo, según la publicación Fatos de Amazonia 2021 de Amazon. Ante esta responsabilidad, el país revisó sus NDCs de manera ambiciosa en COP29. Reducir sus emisiones en un 67% hasta 2035, en relación a las emisiones de 2005. El desafío brasileño es controlar la deforestación y el uso de la tierra. La matriz energética brasileña, aunque debe reducir aún más el consumo de combustibles fósiles, tanto en transporte como en el proceso industrial, es considerada una de las más limpias del mundo, al estar compuesta en 47% por fuentes renovables, predominantemente biocombustibles derivados de la caña de azúcar, como el etanol y la energía hidroeléctrica. Por lo tanto, los esfuerzos de los gobiernos, la sociedad civil y las empresas deben centrarse en desarrollar soluciones que apoyen el éxito de la NDC brasileña. Y ahora un poquito más sobre los desafíos y oportunidades de las juntas directivas en Brasil. Y cuando aplicamos el cuestionario de Board Scorecard en las juntas brasileñas, alcanzamos 107 respondentes y el resultado de la encuesta nos sorprendió un poco al traer unos datos que no nos dejan muy contentos. Como por ejemplo, eh, quase 70% de los encuestados indicó que los objetivos relacionados con el clima no están incorporados de manera significativa en los incentivos y compensaciones ejecutivas. Entonces, la remuneración e incentivo de los ejecutivos y consejeros no está vinculada con la cuestión climática. Y a comunicación de objetivos climáticos também não está muito bem hecha. 37% de los encuestados señaló que el director ejecutivo o presidente y los miembros de la Junta no comunican ni promueven la importancia de cumplir los objetivos climáticos a los empleados o la dirección ejecutiva. Y a incorporación del clima y la evaluación y estrategia de riesgos, solo 36% de los encuestados afirmó que el tema climático, o 36% afirmó que el clima no está incluido en la evaluación de riesgos, oportunidades y en la estrategia central del negocio. Entonces, creo que en Brasil habrá mucho a que hacernos en relación eh, a que el tema del cambio climático sea incorporado efectivamente en las juntas directivas brasileñas. Entonces, creo que hay mucho que hacernos por acá. Esta es mi última tela y creo que ahora podemos pasar para nosotros presentadores. Yo creo que
paso la palabra primero para Bruno. Vamos a oír a Bruno Sbardellini, oficial de gobierno corporativo en BIDI, sobre la importancia del tema en Latinoamérica y las acciones del BIDI sobre el tema. Bruno, muchísimas gracias una vez más por su participación y la palabra es tuya. Obrigado, Luis. Boa noite, boa tarde, buenas noches, buenas tardes a todos y todas. Um, bueno, quiero comenzar agradeciendo a Luis y al IBGC por la invitación para ser parte de esa importante iniciativa. Y claro, agradecer, felicitar al IBGC y a los otros institutos que están aquí representados por su liderazgo en avanzar la agenda de gobernanza corporativa en nuestra región, ¿no? Para nosotros acá en Bidinvest, las asociaciones, esos institutos son fundamentales porque juegan un papel clave en adaptar las mejores prácticas a las realidades locales, ¿no? Fortaleciendo la agenda de buena gobernanza y su impacto en nuestras economías. Así que me da mucho gusto ese tipo de iniciativa conjunta. Bueno, a diferencia de otros aspectos de gobernanza corporativa que están más consolidados, la gobernanza climática todavía está en proceso de discusión activa, de formación. Tenemos por veces mucho más preguntas que respuestas, ¿no? Por un lado, eso, claro, genera algún tipo de inseguranza, a veces cuando se toma iniciativas más estratégicas, pero nos brinda la oportunidad única de moldear prácticas que integran el cambio climático en las estrategias empresariales. Porque con eso adaptamos esas estrategias a las realidades específicas de América Latina y de Caribe. Así que es interesante notar que mientras la gran mayoría de los miembros de Junta en nuestra región perciben el clima sí como una oportunidad de negocio, al mismo tiempo, solo un número muy limitado de empresas están preparadas para gestionar la necesidad de desarrollar herramientas y metodologías, ¿no? Que ayude a la Junta a liderar esa transformación, ¿no? Es decir, se nota la oportunidad, pero hace falta las herramientas para que se gestionen efectivamente esos riesgos y oportunidades. Y claro, como ya comentó Luis, el cambio climático no es un desafío lejano, es una realidad que ya afecta a nuestras empresas y comunidades, y eso destaca entonces la necesidad de una acción inmediata. En ese contexto, las juntas tienen un papel central en la integración de la sostenibilidad en sus propias empresas, ¿no? Eso incluye reafirmar su liderazgo de sostenibilidad, integrar el tema en la estrategia empresarial, romper los hilos organizativos que limitan la colaboración efectiva entre áreas clave en la compañía, garantizar informes transparentes, evaluar materialidad de riesgos y oportunidades climáticos, capacitar a sus miembros en temas de sostenibilidad. Hay mucho que hacer a nivel de junta directiva, o sea, todos esos son pasos esenciales para liderar de manera efectiva en ese ámbito, ¿no? Y uno de los principales desafíos es justamente fortalecer las competencias y la experiencia de las juntas en temas ASG, asegurando que esos órganos de gobierno puedan tomar decisiones fundamentadas sobre riesgos y oportunidades climáticas. Más allá, las juntas deben alinear los comités y las responsabilidades con los imperativos de sostenibilidad. Y eso nosotros lo tenemos muy presente acá, es algo que vemos mucho con las compañías con las cuales trabajamos, o sea, son retos muy relevantes y son gaps que están presentes, ¿no? Garantizar que los objetivos climáticos sean parte del ciclo de control regular en la compañía, conectar la remuneración ejecutiva con métricas ESG, asegurar la responsabilidad y el enfoque estratégico. O sea, estamos hablando de diferentes niveles cuando hablamos de gobernanza climática, ¿no? Junta, nivel ejecutivo, nivel de cumplimiento,
Y creo que una de las grandes ventajas de esa guía es justamente aterrizar esa discusión y darle elementos a la Junta para que aborden esos temas, ¿no? La integración de la sostenibilidad en la cultura corporativa y en el modelo de negocio es un aspecto crítico, porque permite que las empresas se adapten y prosperen en ese entorno regulatorio competitivo que sigue en una evolución muy rápida, muy constante. Como Luis comentaba, eso requiere una transformación en la forma como las juntas piensan el cambio climático. O sea, hay que pasar el enfoque hay que pasar de simplemente un tema operativo a una prioridad estratégica. Nosotros acá en Bidives como institución estamos a nivel institucional firmemente comprometidos con la ayuda a las empresas a implementar directrices climáticas globales, asegurando que esas directrices no solo cumplan con las regulaciones internacionales, sino que también aprovechen las oportunidades asociadas a la transformación hacia economías sostenibles. Y claro, creo que estamos todos aquí en la misma página, que la mejor manera de lograrlo es justamente fortaleciendo la gobernanza climática. Luis también comentó que un gobierno corporativo sólido ayuda a las empresas a institucionalizar y priorizar esas acciones climáticas. Así que asegurando que esas sean sostenibles y resilientes. Acá nosotros en Birinvest, como ejemplos de acciones concretas en ese sentido, más allá de la guía que estamos discutiendo aquí hoy, o sea, el ejemplo claro de colaboración entre instituciones, ¿no?, que proporcionan esas herramientas prácticas. Estamos también trabajando en un par de otras iniciativas, por ejemplo, desarrollando una metodología integral de capacitación para juntas, para las juntas de nuestros clientes en gobernanza climática. O sea, y eso incluye comprender y gestionar riesgos y oportunidades específicos en contextos empresariales específicos. Entonces, es un trabajo que va desde la conversación inicial con la gerencia, pasando al acompañamiento de la agenda de la Junta. Nos sumamos a las reuniones de directorio con una metodología específica que es tailor-made para cada uno de los clientes, porque justamente estamos en niveles, porque están en niveles distintos, ¿no? Entonces es muy importante que eso sea muy bien diseñado. Estamos también creando que le llamamos un pitch book, ¿no?, que es un menú, si quieren, para sistematizar servicios y productos de gobernanza climática. Ese trabajo estamos desarrollando muy de la mano con nuestra área específica de asesoría climática. Así que en línea con los productos y servicios de la asesoría climática, nosotros trabajamos justamente con la capacitación de las juntas, de la compañía como un todo, ahí no solamente juntas, sino también nivel ejecutivo y, de cumplimiento de controles, ofreciendo un paquete integrado, ¿no?, que refuerce el valor para nuestros clientes. Y también trabajando con Chapter Zero Brasil y BGC en traducir al inglés y al español una guía que el IBGC, recién lanzada por el IBGC en relación a las normas IFRS S1 y S2, ¿no? Es una guía también específica a los miembros de junta. Si no me equivoco, ya en inicios de la próxima semana ya tendremos la guía en inglés y en español. Y eso también ayudará a difundir esos estándares de reporte de sostenibilidad y aterrizar la discusión en esos temas para los miembros de junta, ¿no? Así que creo que debemos tener claro la intersección entre gobernanza corporativa y acción climática. Y eso es fundamental. Una gobernanza sólida asegura que la acción climática sea parte integral de la toma de decisiones empresariales, desde estrategia hasta ejecución. Y eso es nuestro rol. Y bueno, así que las juntas tienen no solamente la oportunidad, sino también la responsabilidad de liderar el cambio hacia un futuro sostenible. Y estamos todos acá preparados para soportar ese reto. Así que les invito a utilizar la guía. Es una herramienta fantástica,
fundamental para empoderar las juntas en ese camino. Muchas gracias. Muito obrigado. Muchas gracias, Bruno. Creo que es mucho importante que los ejecutivos y miembros de juntas sepan que pueden contar con el soporte de BidInvest en todo este proceso de aprendizaje y también de acción en relación a los cambios climáticos. Creo que es muy importante que sepan de esto. Muchas gracias una vez más por el soporte a la publicación y por estar con nosotros aquí en el día de hoy. Muchas gracias. Y ahora creo que podemos entender un poco más sobre la experiencia argentina, los retos y las oportunidades. Javier Lozada de IHEP, por favor, la palabra es tuya. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Bueno, boa tarde, buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias al IBGC y a Luis en particular por esta invitación. Eh, Damos realmente una bienvenida calurosa a esta nueva guía de orientación que nos parece realmente muy importante para trabajar en los directorios o en las juntas directivas. También muy entusiasmado con lo que acaba de decir Bruno de estas herramientas adicionales que creo que están siendo elaboradas y también nos van a ayudar mucho. Eh, en el IGEP estamos trabajando fuertemente en lo que es el Climate Governance Initiative, el CGI de Argentina. Ya estamos bastante avanzados en todo lo que es la definición de la estructura, de los comités, de los miembros, de los sponsors, del Steering Committee. Así que también espero que próximamente podamos ya darles la noticia de que estamos up and running, como se dice en inglés, y sumarnos un poco al trabajo que están haciendo los Chapter Zero en los distintos países de América Latina. Eh, Específicamente, me parece que como mostraba Luis en su presentación, eh, el desafío del cambio climático y si quieren también el desafío a nivel social que tenemos en América Latina no está avanzando en sentido positivo rápidamente, que es lo que necesitamos. Como dice un colega, necesitamos de alguna forma un salto cuántico para poder llegar a capturar digamos, este objetivo, porque si no, realmente se hace muy lento e incluso a veces pensamos que no estamos avanzando. Y en ese sentido, yo llamo la atención sobre uno de los capítulos de la guía que para mí es muy crítico y es el que se refiere a los incentivos. Yo particularmente creo que tenemos que generar lo que denomino una revolución de los convenidos y no de los convencidos. Y eso se hace a través de los incentivos. Me parece que si uno puede alinear incentivos que hacen al bien común, en particular a nivel ambiental o incluso a nivel social, eh, esos incentivos van a hacer que podamos ir avanzando más rápidamente de lo que lo estamos haciendo en este momento. Y me parece que un ejemplo que yo veo es, por ejemplo, hace un par de semanas, ahora el 14 de octubre, en Argentina, el BIMA, que es la Bolsa de Valores, Bolsas y Mercados de Argentina, lanzó la posibilidad de empezar a negociar en forma voluntaria la cesión de los BCUs o los Verified Carbon Units o certificados de crédito de carbono que sean emitidos por las distintas entidades en proyectos que están debidamente certificados, debidamente verificados, considerando que cada BCU representa la reducción o eliminación de 1 tonelada de dióxido de carbono o equivalente. Eh, en, la Comisión Nacional de Valores, que es la autoridad de aplicación, no tiene competencia en ejercer una supervisión sobre este tema, pero sí autoriza el desarrollo de esta actividad y esto no implica digamos, que en este caso el mercado otorgue
o trabaje en función de esta autorización que recibe de la Comisión de Valores. Pero me parece que esta iniciativa está alineada con los principios de las bolsas de valores sustentables o sostenibles de Naciones Unidas, que reconocen la importancia de instaurar en los mercados actividades que promuevan la descarbonización. Me parece que si uno puede trabajar más en este tipo de oportunidades, como por ahí mencionaba Bruno, o incentivos, creo que el proceso se va a dar más rápidamente. En mi experiencia, en reuniones empresarias, cuando yo veo que empresas comentan su avance en materia de descarbonización y específicamente la posibilidad digamos, de certificar esta reducción, hace que las demás empresas lo tomen como ejemplo y vean en ello una oportunidad y entonces empiezan a trabajar más rápidamente en el tema. Me parece que yo trabajaría a lo mejor adicionalmente en las guías, en particular en este punto de generar más incentivos. Y en particular, lo que tenemos hoy es, en la Argentina, es un nuevo gobierno. Este nuevo gobierno tiene un entendimiento diferente de lo que es la Agenda 2030. Eso se vio reflejado en la reunión del G20 de esta semana, ¿no? Con la posición divergente que tiene Brasil y Argentina, eh, que me parece que también dentro de Argentina tenemos que tratar de desarrollar mejor, porque un poco la posición es trabajar con el mercado y no tanto con el Estado en lo que hace a la lucha contra el cambio climático. Entonces, me parece que ahí tenemos, desde el lado de las empresas, una mayor responsabilidad todavía en lo que hace a la posición de las juntas directivas y cómo tienen que trabajar eh, desde el punto de vista de su deber de diligencia, anticipando, pero también trabajando, como digo yo, en las posibles oportunidades. Y claramente el desafío es gigante. Me parece que el objetivo, digamos, de compensación es muy alto, eh, y necesitamos tener un trabajo a conciencia en las juntas de evaluación y de estrategia de cambio climático que hoy creo que si hubiéramos hecho un análisis parecido, una encuesta parecida a la que hizo Brasil, probablemente sería muy parecida en la Argentina también. Entonces, todavía nos falta comunicarlo mejor y creo que ese es el trabajo que vamos a tener ahora, pela French, dirían ustedes, este, de el capítulo del CGI, del WEF que estamos desarrollando para poder capacitar mejor a las juntas directivas y específicamente utilizando esta guía que realmente los felicito por el trabajo que hicieron. Así que ese es mi comentario. Les agradezco mucho la posibilidad de poder participar. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Y creo que tu comentario sobre la importancia del sector privado, el incentivo para que las empresas tengan más interés en participar de este cambio, es algo que se discute mucho también en las COPes. Cómo incentivar que las empresas tengan de fato ganas de participar en este proceso, incluso en el mercado de carbono, regulado o no regulado, pero creo que es algo que tenemos que pensar mucho en cómo de fato hacer con que las empresas firmemente entren en este juego. Muchas gracias por tu Yo creo que participación. un último comentario. En la medida en que entran en el juego, eh, a lo mejor por un tema más de conveniencia, por eso digo la revolución de los convenidos, pero después en el proceso hay un proceso de concientización y convencimiento, pero me parece que empieza por ese otro lado. Gracias. Gracias. Y como nuestro próximo país tenemos Colombia, Catalina Sea de ICGC. Muchísimas gracias una vez más por estar acá con nosotros y la palabra es tuya. Gracias. Gracias, Luis. Buenas tardes, buenas noches. Para todos es un placer estar acá. Gracias
al BID, a los institutos de la región que nos hemos unido bajo el liderazgo del Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo para crear alianzas que aporten al avance en la implementación de prácticas de gobierno corporativo y lo que nos trae hoy en día a este webinar en el gobierno de la sostenibilidad. Y yo quisiera, para compartir desde el contexto de Colombia, empezar un poco por aterrizar esa visión amplia y macro a nivel país y después llegar a la responsabilidad un poco de las juntas directivas como uno de los pilares de los que hablamos en materia de gobierno corporativo, porque sin lugar a duda juega un rol fundamental, pero debe estar articulado con los demás componentes de esa gobernanza. Entonces, empezaría por compartirles que en Colombia, en efecto, un segundo acá para que pueda pasar la traducción. Empezaría por decirles que en efecto, como está mencionado en el documento, Colombia ha firmado pues, su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como lo hemos visto a través de múltiples foros, alcanzar esas metas genera aún muchos retos. Y ha sido un poco entregado a través de encuestas también esa responsabilidad hacia el sector empresarial como el catalizador de prácticas que en efecto pueden realmente elevar la agilidad en la que podemos llegar a alcanzar esas metas. Y ahí el sector financiero, a través de ser un catalizador de recursos, se convierte en un eje central para realmente aterrizar y muchas veces promover o ser generador de esos incentivos que movilicen a las demás empresas a realmente poner este tema en la agenda. En Colombia, digamos que aparte del contexto de hacer parte de los objetivos de desarrollo sostenible y que cuando uno empieza a analizar las empresas, cómo cada una trata de apuntarle al avance y al cumplimiento en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos una ley, que es la Ley de Cambio Climático, que establece unas metas puntuales a cumplir en el 2050. Esas metas ayudan a tener claridad de esos indicadores hacia los cuales las empresas deben orientar su gestión, tomando en consideración el impacto que generan. Y les pongo sobre la mesa algunas de las metas que plantea esta ley en Colombia de cambio climático. Por ejemplo, se plantea la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 5%, una restauración de 1 millón de hectáreas, ser carbono neutro para el 2050, disminuir a cero la deforestación, que es un reto que compartimos junto con Brasil, disminuir emisión de carbono negro en un 40%. Eso nos da un marco de referencia que sigue siendo ese contexto que como país colombiano tenemos para entender hacia dónde deben ir las métricas y el impacto también que desde la región o desde Colombia en particular estamos generando, que muchas veces no son los mayores porcentajes a nivel global, pero que no podemos perder de vista esa corresponsabilidad que tenemos de administrar los negocios dentro de un planeta que tiene límites y que nos está haciendo llamados de los impactos que pueden tener en los negocios directamente e inclusive en los resultados financieros netos si no se incorpora el análisis de oportunidades y riesgos que emerge en virtud del cambio climático. Y el otro contexto que tenemos de manera más reciente, después de la emisión de esa ley que se dio en el gobierno previo, esa ley de cambio climático, tenemos la COP16 que se llevó a cabo el pasado octubre, que reunió también a líderes a nivel mundial para hablar y poner el tema de biodiversidad y el impacto que tiene el cambio climático sobre la biodiversidad que tenemos en los diferentes países, considerando Colombia como uno de los países más biodiversos. Entonces acá también encontramos unos lineamientos y unas expectativas que se empiezan a generar como país que deben de estar en el escenario de los principales tomadores de decisión.
de las juntas directivas, de los consejos directivos y sin lugar a duda de los ejecutivos que tienen un diálogo directo con esas juntas directivas para realmente encontrar la oportunidad de aportar a este tipo de iniciativas. Les voy a mencionar también algunas de las iniciativas que han surgido de la COP16. Se ha creado, por ejemplo, el Fondo de Cali. Este es un fondo para financiar iniciativas basadas en conservación y regeneración de biodiversidad. Acá es donde uno empieza a encontrar oportunidades quizá interesantes para las empresas, donde pueden encontrar mecanismos de financiación con unos incentivos diferentes que el mercado está saliendo a premiar, en los cuales quizás se pueden otorgar unas mejores tasas. Y ahí empieza a haber unos incentivos interesantes para las empresas. El gobierno nacional presentó el Plan Nacional de Biodiversidad también con unas metas específicas, y esto un poco lo que nos empieza a mostrar es que es un tema relevante para diferentes actores, proveedores de capital, los bancos, desde el Estado también. Los mensajes que se dan de este tema importa. Con las regulaciones que estamos teniendo en Colombia, por ejemplo, a nivel de transparencia en materia de sostenibilidad y de impacto del cambio climático sobre la situación financiera de las compañías. Entonces, pensamos, por ejemplo, en la circular emitida por Superintendencia Financiera, que para los emisores de valores en nuestro país dio la línea de reportar bajo los estándares de TCFD, que básicamente es el Task Force for Climate Initiative, que trata también de incorporar esa materialidad, de no solamente decir, ok, yo soy una empresa, tengo un impacto sobre diferentes comunidades, sobre el medio ambiente, en estos aspectos sociales, sino cómo ese entorno llega a impactar directamente las finanzas de esta empresa y la sostenibilidad al final, que lo conecto con la responsabilidad de los miembros de junta directiva, que es asegurar ese largo plazo de las organizaciones. Entonces, a pesar de que aún las encuestas que evidenciamos, tanto las que se presentan en esta guía como las que uno puede revisar de otros actores, pareciera como si el tema de clima fuera aún muy distante del escenario de la toma de decisión de las juntas directivas. Pero cuando uno se da la oportunidad de leer, de estudiar un poco más sobre estas temáticas, que yo creo que ahí es donde tenemos uno de esos grandes retos, realmente avanzar en el entendimiento profundo del tema del gobierno de la sostenibilidad para encontrar las oportunidades de valor para cada institución. Entonces, eso como primer punto de tener un contexto de un país que está dando unos mensajes claros, con una ley que establece unos compromisos a nivel país y con unas reuniones como lo acontecido en COP16, que también nos va planteando iniciativas. Por ejemplo, se genera un plan de acción de biodiversidad de Colombia llamado así, que tiene como meta incrementar el aporte de la biodiversidad al PIB al 3%. Ya vemos números ahí que se van estableciendo y como empresas debemos de estar atentos a ver cómo podemos aportar a todos estos metas que se está estableciendo a nivel global. Y también observando este interés de actores, y acá tenemos el BID, por ejemplo, que nos plantea ese interés que tiene de avanzar en inversión en empresas donde en efecto se evidencia un compromiso profundo con estos temas. Y ese compromiso profundo partirá también desde la conversación que puedan tener con una junta directiva, que esté compuesta por un grupo diverso, donde realmente este tema no sea ajeno, sino que alguien con el conocimiento dentro del escenario de la junta, o si es necesario traer al experto independiente para ciertas sesiones, pues bienvenido ese experto, pero realmente que este diálogo realmente haga parte de la agenda. Y ahí me movilizo un poco hacia, de ese contexto, hacia lo que tenemos a nivel, digamos, país, y que yo creo que lo compartimos mucho con la región. Para Colombia, de las personas que contestaron, pues llegamos casi a un 50% de entender que este tema está sobre la mesa, y realmente ahí lo que podríamos estar observando es empresas de nuestro país que realmente son grandes y que han logrado avanzar de manera
estructurada en incorporar la sostenibilidad en la estrategia y hablar de que la sostenibilidad es la estrategia, poner KPIs que realmente desde la Junta y desde la alta dirección estén encaminados a cumplir con esos objetivos. Pero tenemos una realidad que en nuestro país, por ejemplo, la mayoría de empresas que generan el PIB son pequeñas y medianas empresas, donde inclusive el gobierno corporativo en sí mismo es frágil. El contar con una junta directiva estructurada, que realmente esté haciendo un ejercicio de análisis de largo plazo. Entonces, para llegar a clima tenemos que empezar por un paso atrás y es la consolidación de esas juntas directivas para que después sí pasen a esa responsabilidad que tienen de asegurar el largo plazo de las instituciones. Y ahí, digamos que a nivel de las juntas que están un poco más avanzadas dentro de la responsabilidad que tiene nuestra regulación en Colombia del deber de diligencia de los miembros de junta directiva, pues uno encuentra retos como o responsabilidades a su vez del escenario de la junta directiva, como incorporar en la estrategia la sostenibilidad, que esto realmente cuando la junta directiva establezca su orden del día de las sesiones que va a tener a lo largo del año, establezca claramente en qué sesiones se va a dar seguimiento a esa estrategia de sostenibilidad, a esos KPIs que se han propuesto, por lo menos a darse la oportunidad de tener el diálogo. Sabemos que hay empresas y juntas directivas que han tomado la decisión de crear comités de sostenibilidad, donde están las personas que más saben de estos temas y que pueden, digamos, mantener una dinámica de diálogo en la agenda. Y eso quisiéramos ver que siga pasando. En la medida que la Junta pregunta algo, pues es algo que importa. Entonces es algo que se empieza a trabajar al interior de una organización. La segunda responsabilidad que vemos de los miembros de junta directiva a nivel local, sin lugar a dudas, cumplir con la normativa. En el sistema financiero, por ejemplo, hay un SARAS, que es el Sistema de Administración de Riesgo Ambiental y Social en Colombia. Entonces, también uno como no solamente digamos que va pues sobre el camino oyendo que esto es un tema importante, sino realmente aterriza en que la regulación en Colombia se está movilizando en algunos frentes. Entonces, realmente cómo aseguramos ir más allá, pero también estar en línea con lo que la regulación está exigiendo. Por ejemplo, en temas de transparencia y revelación de información, como lo mencionaba Superfinanciera, un poco le hizo la solicitud a los emisores de valores de hacer sus reportes bajo TCFD, que serán reportes que empezaremos a ver en el 2025, en ese primer trimestre del 2025 en las asambleas, pero también desde Super Sociedades, que cubre otro número importante de empresas en nuestro país, está sugiriendo ya la revelación de información de temas de sostenibilidad. Entonces, el incorporar todo este tema de la sostenibilidad, cambio climático, temas sociales también, pues está sobre la mesa sin lugar a duda. Y yo cerraría un poco el tema con decir que bajo este contexto regulatorio muchas veces o de buenas prácticas y de herramientas que generan multilaterales, como el BID en esta oportunidad que nos ha compartido estas herramientas que está generando el tema de cambio climático y las herramientas que se generan a través de documentos como esta encuesta que realizamos en la región con la participación de los diferentes institutos y de nuevo bajo el liderazgo del Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo, es decir, que esto no es una obligación, sino realmente un conjunto de oportunidades que se abre para las empresas, para encontrar nuevos mecanismos de hacer negocios, para elevar el impacto en el desarrollo que todos estamos esperando de los países de la región. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Creo que me llama la atención tus puntos, la importancia de las leyes y reglamentos para determinar una dirección para que las empresas del país consigan tirar todos en una misma dirección. También los desafíos o retos similares para los países de la región y las empresas, como la dependencia de la floresta, el gran número de pymes en la región, que muchas veces no están muy estructuradas en términos de gobierno corporativo y muchas veces tiene tantos retos
en su camino, que el cambio climático se cambie en solo uno más en su camino, y también la importancia de que los reportes de sostenibilidad y cambio climático consigan hablar claramente sobre los impactos financieros y económicos que traen las empresas, para que se consiga hablar directamente con los inversionistas y accionistas, para que ellos también vean la importancia de estos relatos y de estas acciones de sostenibilidad, y que esto se consiga mantener como algo estratégico para las empresas. Muchas gracias una vez más por su participación. Y ahora le doy la palabra para Silvia Canales de IGC Costa Rica, para que le pueda traer la experiencia de Costa Rica en estos temas. Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias. Gracias, Luis, a ti y al Instituto por la invitación. Es un honor para el Instituto de Gobierno Corporativo participar en el lanzamiento de esta guía, que es un instrumento invaluable, ¿verdad?, para el tema de la gestión estratégica de toda esta gobernanza climática al más alto nivel de las organizaciones. Tengo un par de diapositivas para efectos de ilustrar un poco, más que todos los documentos que les quiero comentar. Y pues definitivamente el cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestra era, no solo por el desafío ambiental en sí, sino porque representa un riesgo estratégico comprobado que afecta directamente la sostenibilidad de nuestras empresas. Y en Costa Rica, que es un país conocido por su compromiso con la sostenibilidad, no estamos exentos de esos impactos. Nuestras empresas enfrentan riesgos significativos relacionados con estos fenómenos climáticos extremos. Acabamos de pasar 2 semanas con un clima que en Costa Rica no es usual en esta época. Tenemos adicionalmente cambios regulatorios, expectativas crecientes también de inversionistas, consumidores, otras partes interesadas en cuanto a la sostenibilidad. Y entonces, pues en tal sentido, la gobernanza climática sí representa una oportunidad para nuestras juntas directivas, y que Costa Rica, aunque tiene ese marco robusto en la letra de sostenibilidad, incluyendo una ambiciosa meta de descarbonización al 2050, ¿verdad? El año 2050, la integración de estos objetivos en la gobernanza empresarial sigue siendo muy incipiente, ¿verdad? Tiene todavía muchísimos desafíos, con un contexto pues tal vez más pequeño en cuanto a parque empresarial, pero con una realidad muy similar a la que mencionaba Catalina, donde la mayoría de empresas son pequeñas, medianas, grandes empresas sí han empezado a dar mucho logro, mucho resultado visible en estos temas, pero el grueso de las empresas aún esto lo tienen de una manera muy inicial. Y sí, como país se ha demostrado ese compromiso sólido con la sostenibilidad, con la acción climática. Se tiene firmado pues y pues suscrito por el gobierno, el Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático, que establece 6 ejes de trabajo, donde destaca pues la gestión del conocimiento como la base de poder generar, a partir del entendimiento del riesgo y la necesidad de gestionarlo, acciones efectivas para tal efecto, la resiliencia territorial, la biodiversidad, la seguridad financiera, entre otros. En 2020, Costa Rica revisó sus contribuciones nacionales determinadas y se comprometió a alcanzar 0 emisiones netas para el 2050, con un objetivo intermedio muy puntual de 9.11 millones de toneladas de CO2, equivalente para 2030. ¿Qué podríamos decir en el ámbito normativo? Desde el sector financiero es donde han venido las iniciativas más puntuales. Tenemos, por ejemplo, la emisión de la taxonomía de finanzas sostenibles, que recién se aprobó en agosto de este año, y todos los compromisos que vienen incluso decantados de una ley, en el sentido de que los portafolios de las entidades supervisadas y sus programas de gestión de riesgos contemplen, bajo esa administración integral de riesgos de su actividad, los riesgos cualitativos de ASG. Uno podría decir que el sector financiero es el que ha desempeñado un papel fundamental en ese esfuerzo. Este lanzamiento de la taxonomía en particular, lo que hace es pues dar un marco de manera estandarizada que constituye una clasificación de qué es una inversión o una actividad ambientalmente sostenible. Es un instrumento en el que participaron más de 180 organizaciones en su planificación, en su análisis, en su generación.
sector público, sector privado, ONGs, academia, reguladores, gente supervisada, y participaron más de 300 expertos con la mira de buscar ir orientando los flujos de capital hacia actividades que contribuyan efectivamente a esos objetivos ambientales y sociales del país. Entonces son herramientas que no son solo relevantes para el cumplimiento regulatorio, sino que fortalecen, ¿verdad? Buscan fortalecer esa resiliencia de las organizaciones frente al cambio climático. Si entramos un poco ya a la guía, de acuerdo con lo que ahí se plantea, pues claro, las juntas directivas tienen un papel clave en el establecer ese direccionamiento estratégico en materia climática en todas las organizaciones. En Costa Rica sí se ha identificado que muchas empresas, como les adelantaba, están en sus etapas iniciales, apenas empezando el tema de la transformación. Hay desafíos en esa integración efectiva de la gobernanza climática en las agendas de la junta directiva. Se coincide que el tema es relevante, tal vez son pocos los evaluados en nuestra encuesta, pero reflejan la percepción que puede tener uno del parque empresarial general del país, donde se coincide que es algo importante, que es algo de actualidad, que es algo que hay que en algún momento preocuparse de ello, pero el sentido de urgencia es diferente. Es decir, entre tantos factores, como decía Luis, entre tantos problemas que resolver, no está en los primeros tres, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vean que según datos de la guía, tan solo un 20% de las juntas, por ejemplo, incorpora regularmente este tema en la evaluación de riesgos, en visibilizar oportunidades. Un 60% no tiene metas, por ejemplo, para contribuir con este tema de las cero emisiones netas. Pocos lo incorporan como un tema regular en agenda. Pocos tienen dimensionado o identificado el impacto que su actividad o su modelo de operación y negocio tiene en el ambiente, en lo social, y mucho menos cuál es el riesgo al que están ellos en sí expuestos. Y no se cuentan tampoco con unos esfuerzos formales o continuos para generar ese entendimiento, esa formación que genere una base de conocimiento técnica, ¿verdad? Profunda, que permita pues ir permeando y dando línea desde lo alto. En ese contexto, entonces, pues sí, el rol de las juntas directivas es crítico. Desde el Instituto de Gobierno Corporativo nuestro, tenemos mapeado como parte fundamental del plan de trabajo para los próximos meses y años esa necesidad de sensibilizar, de capacitar a los directores, ir promoviendo esa integración de los criterios ASG en sus agendas, y estas iniciativas como esta guía es un instrumento fundamental, ¿verdad? Es una herramienta estratégica para ir apoyando esa transición, incluso con ciertos pasos, con una metodología clara y con herramientas que orientan a quien dice de cero cómo empiezo. ¿Qué factores hay que considerar? Que ya que se gestiona el negocio con base en los riesgos, porque es algo que la disciplina ha ido generando, pues en esa administración integral de riesgos hay que incorporar definitivamente los riesgos cualitativos. Entender que un riesgo cualitativo me genera un impacto eventualmente patrimonial y un impacto reputacional que pueden dar al traste con una empresa perfectamente, donde es necesario identificar ese posible impacto en la rentabilidad, en la sostenibilidad, en la resiliencia de las organizaciones, y donde tenemos que tomar pues esa conciencia de que estos factores sean evaluados. Y así como nos acostumbramos a hablar de un riesgo financiero, pues empecemos a hablar también de estos riesgos más cualitativos, y que a partir de esa base de conocimiento y entendimiento de su relevancia e impacto, podamos estar haciendo un análisis profundo de la supervisión como directores del comportamiento de estos riesgos y de las posibles afectaciones que tengan en nuestros negocios o actividades. El tema de la divulgación y transparencia es fundamental, ¿verdad? El generar información oportuna, clara, útil para la toma de decisiones, que sea una información que se le ponga la importancia tanto como a la información financiera y hacia dónde van las normas S1 y S2, que en Costa Rica particularmente ya el Colegio de Contadores las adoptó como propias. Ya hay una calendarización incluso de implementación, y algunos dicen, ¿cómo lo vamos a hacer? Es el primer país que ya tiene 2025 con empresas que supuestamente lo van a tener que revelar, y aún no hay mucha claridad de cómo. Particularmente en las entidades del sector financiero,
se decía que empezaban en enero 2025, ya hay supervisores como el del mercado de seguros que dijo, no, aquí lo postergamos un poco, esto hay que ver las formas para hacerlo bien, ¿verdad? No se trata tampoco de correr, sino de pues ir con la pausa necesaria para generar una revelación realmente de valor agregado. Y por supuesto, pues ir formando esa cultura corporativa de sostenibilidad, de entendimiento de la relevancia de gestionar estos riesgos desde esa perspectiva de compartir ese conocimiento que se va generando desde lo más alto y estratégico de la organización y fomentando, pues por supuesto, los comportamientos alineados a esos principios. Mucho se habla de los incentivos, claro que sí, eso es fundamental, pero aquí yo creo que estamos como 5 pasos más allá atrás de llegar a definir esa posición. Sí, muchas de las empresas que están más adelantadas ya van evolucionando hacia eso, a empezar a considerar ciertas metas, ciertos indicadores, ciertos KPIs que estén relacionados o vinculados a esta gestión y por ende, pues definitivamente eso va siendo un ejemplo para el resto de organizaciones en el país y pueden ser una fuente de compartir conocimiento y experiencia en Costa Rica definitivamente. A manera de conclusión, pues sí, el futuro de nuestras organizaciones depende de las decisiones que vayamos tomando hoy, pues las juntas directivas tienen que ir adoptando definitivamente ese enfoque estratégico para la gobernanza climática, esto incorporándolo en análisis de escenarios, en metas claras, en ese monitoreo efectivo, no solo por proteger el valor de una empresa, sino para garantizar su sostenibilidad a largo plazo y aportar efectivamente ese bienestar social y ambiental de un país primero. Pero por supuesto que todo esto suma para una región, para el mundo en última instancia. Entonces, sí, pues invitar a todas las empresas aquí representadas y a los que vayan a tener acceso a este instrumento tan valioso, a ver la guía como ese recurso estratégico, no solo para responder a esas demandas actuales, pues, sino para ir construyendo entre todos ese futuro más sostenible y pensando no solo como país, sino que bajamos a la empresa y por supuesto todo empieza desde la junta directiva. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias Silvia, y creo que una vez más podemos ver los retos similares en toda la región. Y me gusta mucho ver la llamada para la responsabilidad de los institutos de gobierno corporativo, de nuestro papel de incentivar y de fomentar con que las juntas entiendan su rol relacionado al cambio climático y que nosotros los ayudemos a que entiendan de ese rol y estén preparados para lidiar con estos temas que surgen en sus tomas de decisiones. Muchísimas gracias una vez más. Y ahora, el último, pero no menos importante, le paso la palabra a Marcelo de Champs de IGCP Panamá para que haga sus consideraciones. Marcelo, muchísimas gracias una vez más por estar con Eh, nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Yo pienso que es un gran reto ser el último a hablar, porque casi todo que yo planeaba hablar ya se fue dicho. Pero yo enfocaría en dos temas principales que nosotros hicimos en el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, que es un instituto que se fue creado en 2008, lo tiene más o menos 16 años. Nosotros renovamos o publicamos una nueva guía, que nuestra guía era de 2008, 2010 más o menos, y producimos una nueva guía ahora en 2024, que se fue lanzada en medianos de 2024, ya trayendo el contenido de tema de ESG, que es un tema que empezó a se presente muy fuerte aquí en Panamá. Y una cosa que nosotros cuando empezamos a tratar del tema de ESG en nuestra guía, es una cosa que nos preocupaba mucho, es traer el tema de ESG, pero no totalmente un tema de manera teórica, de manera que, ok, es muy bueno, vamos a hacer eso, pero ¿cómo? Entonces nosotros preparamos una guía de ESG, una guía de gobierno corporativo en general, pero un capítulo de ESG intentando a traer el tema de ESG con la práctica del día a día. ¿Cómo se hace eso? Con acciones, con varios ejemplos. Por ejemplo, lo que ya fue mencionado aquí, poner en la orden de día de una junta directiva temas climáticos, temas de ESG, que todavía nadie lo ponía en su orden de día. Entonces, traer cosas, intentamos hacer cursos de finanzas sostenibles o intentando capacitar a la junta directiva
para el tema de ESG. Otra cosa muy importante que he mencionado acá es como nosotros ya tenemos un framework de gestión de riesgos, un framework de planeamiento estratégico, traer el tema de ESG, el tema de climático, el tema de riesgo climático para el framework ya existente, que es un framework de matriz de riesgo, que toda la gente ya conoce desde los 80, desde los 90. Entonces, traer un poco de un framework ya conocido, que la gente ya está entrenada, ya tiene conocimiento de eso, el tema de ESG, y no traer el tema o el concepto de ESG como una cosa totalmente ajena de todo, una novedad completa. No, es parte de un procedimiento de planeamiento de una corporación, de un planeamiento de una estrategia. Esa es la primera parte que nosotros hicimos, que es Panamá, es muy parecido con Colombia y con Costa Rica. No tenemos grandes empresas, tenemos muchas empresas pymes o empresas muy pequeñas que todavía ainda están luchando para tener gobierno corporativo. Es decir, vamos a traer gobierno corporativo con una temática climática es un poco más complejo para ellas. Entonces, empezamos con la parte muy fuerte de la parte educacional, la parte de capacitación de la junta directiva. También pienso que, como ya hablaron acá, que hay que tener fuertemente en algún momento, no sé si la parte inicial o algún momento del futuro, la regulación de los incentivos, porque mucha gente, o prácticamente casi toda la gente, se mueve por incentivos y por regulación. Yo voy a decir porque soy regulado. Y los regulados en Panamá, así como Colombia y Costa Rica, son los primeros a adoptar las prácticas de ESG porque todavía la regulación los impone. Entonces, yo pienso que también hay que hablar un poco de la regulación. Y por lo tanto, el gobierno es parte principal, es un player muy importante, está alineado con las empresas, porque si el gobierno va por un lado y las empresas van para otro, no se va a producir buenos resultados. Ya tenemos varios casos así. Entonces, hay que tener un concepto de gobierno también como un agente fomentador, un agente de desarrollo del tema climático y a través de herramientas que tiene el gobierno, con los incentivos de regulación de la base legal. Y también la junta directiva tiene que intentar poco a poco a poner como parte de su plan estratégico, parte de la matriz de riesgo, parte de la gestión de riesgo y también parte de incentivos de los C-level, de los ejecutivos, tener sus compensación atrelada a KPIs de sustentabilidad o KPIs de riesgo climático, porque el fin de día, la plata en su bolsillo que va a mover los ejecutivos. Entonces, hay todo un proceso que nosotros empezamos y varios países ya empezaron, pero un proceso a largo plazo. Entonces, hay que tener este concepto, que no es una cosa que nosotros implementamos de día para la noche, de un día para otro. Hay que tener este reto de ser una cosa que va gradativamente. Por otro lado, no se puede ser una cosa para mañana, siempre mañana, 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 porque el problema climático es un problema de hoy, no es un problema de futuro. Entonces hay que tener también llevar en consideración este trade-off son cosas que no son de manera fácil de asimilación, pero no son cosas de futuro, son cosas que están viviendo el presente. Ahora, en 2024, en Panamá, nosotros tivemos un problema de sequía. El canal de Panamá funciona con agua. Si hay sequía, el canal no va a funcionar. Entonces, tuvimos problemas de que al limitar la cantidad de buques que pasan por canal, y se limita la cantidad de buques, se limita la cantidad de plata que va a recibir. Entonces, son problemas climáticos que hace 100 años no acontecía en Panamá. Y Panamá básicamente es clima, como Costa Rica. Nosotros no tenemos grandes industrias, siderúrgica, petróleo, esas cosas. Entonces, dependemos muy fuertemente de la naturaleza. Y trabajar con la naturaleza es básicamente el reto de gobierno corporativo. Entonces, yo pienso que hay varios aspectos, pero... Y también yo resaltaría la importancia del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, de Costa Rica, de Colombia, y de todos los dos institutos, que son, en verdad, los principales agentes de motivación de este tema en diferentes países y muy fuertemente en los países más chicos,
porque son el foro de discusión de este tema. Y los observadores en Colombia, en Brasil, en Panamá, en Costa Rica, nos escuchan. Entonces nosotros somos un vocero importante para la parte de regulación, un vocero importante para la sociedad, porque tenemos un peso grande, porque prácticamente casi todas las grandes empresas de Panamá participan del Instituto de Gobierno de Panamá. Entonces es un foro de discusión, un foro de alto nivel y un foro que influencia la producción de leyes, la producción de reglas, la regulación. Entonces yo pienso que hay un papel importante en los institutos, en las varias regiones. Hay una manera, una velocidad de implementar eso o de traer, básicamente empezando con la parte educacional. Esta guía de IBGC es muy importante porque para nosotros acá en Panamá, IBGC los grandes países son los maestros de nosotros aquí. Entonces es importante tener ese movimiento, este liderazgo de Instituto de Gobierno Corporativo de Brasil, pero junto con toda la región, no una cosa afuera de la región, y tener la parte educacional, la parte de cambiar la cultura de las empresas, porque una cosa también es importante solamente para finalizar, que las próximas generaciones que van a ser los directores y los miembros de las próximas juntas son las generaciones que ya nacieron o ya nacieron en este mindset diferente de que nosotros. Nosotros no nacimos en un mindset de preocupación climática o de ASG. Entonces, los futuros directores, los futuros miembros de la junta directiva ya tienen esto en su mindset y ya tienen esto como una preocupación. Entonces, yo pienso que en los próximos 15 años, 20 años, vamos a tener juntas directivas mucho más preocupadas, mucho más atentas y preparadas para este tema, lo que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Para terminar. Muchísimas gracias, Marcelo. Creo que has hablado mucho sobre la importancia del cambio cultural y de la educación, tanto de los miembros actuales de la Junta como la formación de los próximos, Los la, próximos, la nueva generación de miembros de Junta que ya nacieron y pensamos tienen una cabeza diferente en diferentes. términos de esos asuntos. Creo que aprovecho esto para hacer una pregunta que ha aparecido acá para nosotros, que si solo 20%, como en el caso de Costa Rica, he perdido la pregunta o no, pronto, si solo 20% de las empresas, como el ejemplo de Costa Rica, se preocupan con la agenda climática, ¿no sería el caso que eso refleja la baja preocupación de la sociedad como un todo con este tema? ¿No sería el caso de nosotros hacernos algo para educar a la sociedad como un todo, para que la sociedad se preocupe y después los miembros de junta como consecuencia también se preocupen con esto? ¿Será que estamos mirando en un desafío, un reto que está muy distante de la preocupación de la sociedad como un todo? ¿Alguien gustaría de contestar a esto? Yo pienso que sí, Luis, así es, porque se ve como algo lejano, no se comprende qué es, son términos complejos, no son términos que se usan en el lenguaje en el día a día, son cuestiones que se ven a nivel internacional en foros muy significativos donde van altas autoridades, entonces siento que el tema se ve lejano, no se visualiza el impacto directo hasta que ya se empiezan a ver afectaciones más periódicas, ¿verdad? En ciertas partes de un país, en ciertas actividades económicas en particular, y se va viendo, aquí algo pasa, aquí de verdad algo no era como antes, pero no se entiende ni qué es ni cómo atenderlo. Entonces, sí pienso que a nivel político, al menos acá, hay mucho compromiso, mucha foros en que se participa, acuerdos multilaterales, internacionales, incluso entre organizaciones y con países, Costa Rica incluso liderando muchos de esos, pero no ha permeado, me parece a mí, y sí, claro que es una parte del esfuerzo de divulgación, que tal vez hay iniciativas, pero no son tan efectivas, y creo que entre todos es que tenemos que irlo generando, y como les decía, sí, aquí donde más se habla de esto, pero es impulsado porque hay una regulación que lo exige, es el sistema financiero.
lo que sucede es que el sistema financiero ya empieza a hacer ciertas exigencias para acceso a crédito, para acceso a ciertos beneficios de inversión y demás, y promover ciertas actividades. Entonces ahí van a ir empujando más sectores de la sociedad, pero sí creería muy necesario y eficaz pues hacer esa integración desde diferentes sectores de una campaña de educación en gestión de este riesgo. Gracias, Silvia. No sé si alguien más quiere. Sí, Yo tengo solo para complementar. Ah, se puede, habla. Sí. no, no, adelante Marcelo, después voy yo. Entonces, yo pienso que muchas veces, básicamente, llevamos la historia del gobierno corporativo de los 80 y de los 90. En verdad, los gobiernos corporativos, el concepto del gobierno corporativo, no solamente el gobierno climático, empezó por los regulados. ¿Por qué empezó por los regulados? Porque tenía la regulación, es claro. Entonces, yo pienso que el tema del gobierno corporativo, del gobierno climático, no va a ser una cosa diferente. Hay que acercarse de la parte del framework regulatorio, y framework regulatorio poco a poco con incentivos regulatorios para la gente. Por ejemplo, los financieros tienen que hacer reportes de para quién empezó su dinero. Los fondos internacionales también cuando llegan a Brasil o llegan a Panamá o llegan a Colombia, se van a también exigir que los préstamos o los aportes o las inversiones son aplicados o son invertidos en proyectos sostenibles o proyectos que sigan determinados principios. Entonces yo pienso que una parte interesante que hay todo el tema de la educación, el tema de mindset y de mudar la cultura, pero la parte del bolsillo, la parte de la plata, que es la parte que yo pienso que es la más efectiva. Si tiene una empresa que va a llegar a un banco necesitando el préstamo, no recibe préstamo porque tiene problemas en su tema de ACG, o una empresa muy grande que necesita un fondo internacional, necesita plata, no tiene tampoco recursos porque está en discumplimiento. Entonces, esa es una cosa que va, poco a poco se va premiando toda la sociedad, porque la parte que va incentivando a todos a seguir, por ejemplo, el trillo, la línea, la parte de financiera, la parte que se va a mover todo el sistema, como se fue en el gobierno corporativo en general, con los varios índices de la bursa, del bursátil que tenía, como las empresas sostenibles, las empresas no sostenibles. Entonces, yo pienso que parte de la sociedad, sí hay que educar, sí, hay que educar, pero se va como a rebote del movimiento de gobierno de empresas. Y si hay movimiento de gobierno de empresas, la sociedad se va junto, ¿no? Gracias, No, Marcelo. Javier. sí, yo creo que estoy súper de acuerdo con la pregunta. Me parece que, y también con la contestación que dio Silvia y Marcelo, hay que trabajar en educación para hacerlo. Me parece que vuelvo al concepto de la conveniencia. Me parece que hay que relacionar esa educación también con incentivos concretos. Si uno puede desarrollar incentivos como, por ejemplo, en el reciclaje, que quien recicle tenga un beneficio, o que quien ponga un sistema distribuido de energía renovable con paneles solares tenga también un beneficio. Creo que esa educación se va a ver materializada en concreto también, y eso va a hacer que se entienda más rápido. Y por último, a nivel de empresas, en el caso de Argentina, a través de un acuerdo con el BID también, así que vuelvo a agradecerle a Bruno acá, el BIMA, que es la Bolsas y Mercados de Argentina, junto también con la Universidad de Columbia, desarrolló un índice de sustentabilidad que evalúa el desempeño de las empresas que cotizan en materia de ambiente, social, gobernanza, desarrollo sostenible. Y entonces rescatar, digamos, que esas empresas que tienen ese buen desempeño estén en un índice determinado y eso promueva que las personas que son más conscientes inviertan en ese tipo de empresas que están en ese índice, me parece que es otra forma de alentar esta conveniencia, digamos. Gracias. Gracias, Javier. Luis, permítame apenas complementar lo que estaban diciendo los colegas acá desde nuestra perspectiva de inversionista institucional con ese mandato justamente sostenible. Creo que es un poco como, y perdón por la analogía, pero es un poco como darle los vegetales a un niño, ¿no? A veces
se le da el vegetal, el niño diga, no, no quiero, no quiero, no, pero ¿cómo? ¿Por qué te doy algo? Y es un beneficio más inmediato. Pero, pero al final el niño empieza a perceber otras consecuencias y no simplemente relacionadas a un objeto, a un objetivo de corto plazo. Es decir, cuando clientes vienen a trabajar con nosotros y es un tema de, mira, si no tiene o si no están dispuestos a mejorar en A, B, C y D en términos de desarrollo sostenible, no le podemos dar plata. Y bueno, el inicio de esa relación a veces es complicado, pero una vez que eso empieza y eso se aplica a los temas climáticos, a nuestros planes de gobierno corporativo, a temas ambientales y sociales, una vez que empiezan con la implementación y ellos mismos perciben que ahora tienen mejor reputación, tienen acceso más fácil a capital, tienen acceso más barato a capital, pueden empiezan a mirar en su propia compañía los beneficios que esos cambios les están trayendo. Eso hace con que trabajemos en un ciclo virtuoso y creo que se relaciona con los comentarios de Marcelo en términos de que tenemos que, ese es un ecosistema, es decir, las compañías tienen su rol, la sociedad tiene su rol, nosotros acá como institutos y bancas de desarrollo tenemos nuestro rol. Si no vamos todos juntos, no llegamos. Entonces es eso, vamos de la mano y ese ecosistema empieza a trabajar, ¿no? Son incentivos de diversos tipos y de manera y de fuentes distintas. Creo que el mensaje es que es un trabajo en equipo. Muchísimas gracias, Bruno. Hay una pregunta acá de Juan Jiménez, creo que es buenísima para que sea nuestra última, dada el tiempo que tenemos, y que toca un poco en nuestro papel en cuanto a Instituto de Gobierno Corporativo. Él pregunta que cómo empezar la sensibilización de los miembros de juntas directivas sobre el impacto de sus acciones a nivel local, una vez que la percepción general de los miembros de junta es que mis acciones no generan impacto significativo en la situación global. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar esta sensibilización de los miembros de juntas en cuanto a institutos de gobierno corporativo, en cuanto a miembros de juntas que unos de nosotros participamos? Yo diría que lo primero es vencer el ego. Tenemos escenarios típicamente en el ejercicio de las juntas directivas donde yo siempre digo, el ego es el primero en entrar a esa sesión de junta directiva. Entonces yo creo que darse esa oportunidad de decir, este es un tema en el que podemos avanzar, en el que podemos profundizar, en el que podemos tener nuevo conocimiento y acercarse a los institutos de cada país, que sin lugar a duda hemos venido construyendo la capacidad para tener capacitaciones hechas a la medida de nuestros entornos locales, pues será uno de los caminos que podrán encontrar. Y lo conecto con lo que dice Bruno, este no es un trabajo de uno solo no va a llegar. Si no nos unimos en alianza, no lo podremos alcanzar. Entonces, es vencer inicialmente ese ego, darse la oportunidad de tocar las puertas de los institutos y de los actores locales, regionales y globales que estamos generando la capacidad de conocimiento en materia ASG, de sostenibilidad y del rol de un miembro de junta directiva frente a estos temas para encontrar herramientas específicas que ayuden en el cómo, porque no es solamente dejarlo en un ambiente gaseoso absolutamente lejano y estratégico, sino en aterrizar los cómo para que la administración en efecto pueda hacer una ejecución exitosa de esa estrategia de sostenibilidad. Gracias, Catalina. Yo agregaría, Luis, el tema de cómo ha evolucionado incluso la concepción de lo que es gobierno corporativo, y entender que ya no podemos ser egoístas y pensar solo en una generación de valor hacia adentro, es decir, utilidad, ganancia, posicionamiento, sino que nuestras partes interesadas cada vez más nos presionan, están realmente con los ojos puestos en las empresas a ver qué estamos haciendo, qué resultados, qué tanto nos preocupan este tipo de temas
y eso afecta la permanencia en el tiempo de las organizaciones. Y me parece que ese replanteamiento del propósito y a partir del propósito de la organización ir haciendo toda esta construcción y considerar estos factores es un comienzo, ¿verdad? Y entender esa visibilidad, esa percepción y esa necesidad de pensar no solo en mi empresa, sino mi empresa en el entorno, en el país, en el mundo. Sí, Gracias, Silvia. complementando, Silvia, que yo pienso que hay una estrategia o un tema que el instituto tiene que desarrollar, cambiar la filosofía de gobierno corporativo, como Silvia mencionaba, una cosa totalmente interna para shareholders y más para stakeholders. Y cuando se cambia el mindset de shareholders para el mindset de stakeholders, el tema climático es transversal. El tema climático se aparece automáticamente, porque hay tema de ESG también, porque la empresa no vive sola, tiene su entorno, su ambiente es local o internacional, o sus empleados, la sociedad, la comunidad alrededor, los reguladores, la prestación de cuentas, los auditores. Entonces, eso que pienso que es el rol el reto de Instituto de Gobierno Corporativo de todos los países, de tener que no son como un foro solamente para las empresas, es un foro más allá de que las empresas, un foro para atraer la sociedad por intermedio de las empresas, pero la discusión de problemas de la sociedad como un todo, el problema, hasta problemas de gobierno, entonces yo pienso de gobierno estatal, ¿no? Que yo pienso que es un tema se clasifica los institutos de gobierno corporativo, no solamente que empezaron en pasado solamente con las empresas, pero ahora están con una temática un poco más amplia, ¿no? Y el clima impacta todo, ¿no? Gracias, Marcelo. Apenas para complementar un último punto, creo que tenemos que tener en cuenta la especificidad de cada junta, de cada compañía. El nivel de sensibilización puede ser un poco distinto a ver a dónde le duele, ¿no? Hay compañías que tienen una relación más directa. Marcelo hablaba del canal de Panamá, o sea, si no hay agua, no hay canal. No, no. Hay otras compañías que tienen un poco más relación, por ejemplo, que no tienen un impacto tan directo, pero tiene que ver con su cadena de suministro. Entonces es más un tema quizás reputacional, hacer negocios con quien de hecho respecta el clima o trabaja en beneficio de la sostenibilidad. Así que hay niveles de distanciamiento distintos y los argumentos creo que se pueden cambiar un poco. Al final, si es un tema de la Junta como un todo, en una compañía en que sí depende de manera directa o más próximamente de los impactos del clima, hay que hacer un análisis de la Junta y capacitación. Y si están muy reactivos, hay que pensar en quizás empezar a cambiar la Junta, buscar miembros que sean más, de hecho, no sé si es un tema negacionista en el último caso, pero al menos que sean más simpáticos, ¿no? O sea, son niveles con más o menos trauma, pero inevitablemente llegamos ahí. Gracias, Bruno. Javier. Y Luis, no, un último comentario también de mi lado. Creo que yo trabajo como director en Sistema B. Me parece que una herramienta como la que tiene Sistema B de evaluación de impacto ayuda mucho a este análisis que dice Bruno, ¿no? De poder ver la empresa en su conjunto, cada uno de los procesos, cada una de las áreas, y de ahí van a surgir cuáles son los desafíos más importantes y uno puede ir trabajándolos en paralelo o atacar los más relevantes. Gracias, Javier. Creo que estamos en nuestro tiempo, pero quiero que cada uno de ustedes tengan por lo menos un minuto para sus consideraciones finales, por favor. Podemos empezar con Bruno. No, por alguna razón, perdón, estaba con la mano levantada, pero empiezo yo. No, nada más agradecerles nuevamente a ti, Luis, y a todos acá. Esas iniciativas me dan un súper gusto. Creo que ese es el camino, como comentaba, la unión de personas like-minded es lo que hace caminar esas agendas que necesitan impulso. Están desafortunadamente aún
muy retrasadas. Así que ese tipo de esfuerzo es fundamental. Gracias a todos y también a los que se quedaron con nosotros hasta ahora. Gracias. Muchas gracias, Bruno. Catalina, por favor. Bueno, un agradecimiento para todos los que han permitido que tengamos este panel y este documento. Eso es generar conocimiento de manera articulada. Y gracias a quienes nos han acompañado también, una invitación y una responsabilidad que creo que tenemos todas las personas, y es generar empresas que sean ambientalmente sostenibles, económicamente rentables y socialmente incluyentes para tener un mejor planeta. Gracias. Muchísimas gracias, Catalina. Javier, Bueno, me uno al agradecimiento de todos. Realmente es muy valorable que podamos trabajar en estos temas. Creo que es la forma de aportar nuestro granito de arena para que esto cambie. Y específicamente pensando un poco, me parece que también tenemos que encontrar, como lo hemos hecho en forma coordinada, también cuáles son los organismos del otro lado que tenemos que atacar en forma conjunta. O sea, tratar de ver cuáles son las asambleas, cuáles son los institutos que están del otro lado como para poder en conjunto tener conversaciones a lo mejor difíciles, pero que sean productivas. muchísimas gracias, Javier. Por favor, Silvia. Gracias, nuevamente el reconocimiento por este esfuerzo y permitirnos ser parte. Somos países diferentes, pero a la vez tan similares en temas de preocupación, que el compartir experiencias más adelantadas, otras un poco más incipientes, pues nos hacen tener base de discusión, base para comentar y analizar los temas desde una perspectiva proporcional. Me parece que lo que Bruno decía es muy rescatable, ¿verdad? Tiene que hacer un análisis interno de la empresa, de la actividad, de la exposición al riesgo, del impacto que genera, para también dar medidas proporcionadas. No se trata aquí pues de una receta ni una talla única, sino cada quien desde su ámbito ir contribuyendo y entre todos generarlo. Definitivamente la guía es una base que pone en blanco y negro pasos a seguir, ¿verdad? Da una pauta, da una orientación y da una visión práctica. Incluso había una pregunta por ahí que si esto era acorde a los principios de OCDE. Sí, claro, va totalmente consistente, va haciendo ponernos esa visibilidad de por dónde iniciar para los que están un poquito más atrás y cómo ir generando evaluación efectiva para quien va más adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia, una vez más. Marcelo, por favor. Gracias a todo el evento, a toda la producción de la guía. Yo comparto con usted que es importante tener este conjunto, esta alianza de diferentes institutos de gobierno corporativo para trabajar en un tema común, un tema que preocupa a toda la gente y a todas las empresas y todos los países. Entonces, yo pienso que es importante tener más y más iniciativas conjuntas de varios institutos, porque nosotros tenemos casi los mismos problemas, a diferentes específicas, pero en general son básicamente los mismos retos que tienen todos los países. Y con una troca de experiencia o troca de conocimientos entre diversos institutos, yo pienso que se puede avanzar un poco más rápido, ¿no? Eso. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, cuántas discusiones importantes hemos tenido aquí hoy, y creo que hablo en nombre de IBGC, de los otros institutos y del BID, que estamos todos de puertas abiertas para todas las empresas y los miembros de Junta para ayudarles en todo lo que podamos. Entonces, muchísimas gracias más una vez por estar con nosotros en esta noche. Entender las mejores prácticas y tendencias en gobierno climático en Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia y Panamá es el primer paso para actuar de manera efectiva frente a la crisis climática que vivimos en Latinoamérica. Quisiera agradecer nuevamente a la presencia de Catalina Sea, Silvia Canales Coto, Marcelo de Champs, Javier Lozada y Brune Sbardelline Cose. Sin duda, una vez más, gracias al BID Invest por patrocinar este proyecto. Y la publicación Guía de Orientación sobre Gobierno Climático para Juntas Directivas ya está disponible en el portal de conocimiento del IBGC en portugués, español e inglés. Una vez más, gracias a todos por su participación y hasta nuestro próximo evento. Muchísimas gracias y una buena noche a todos y todas. Hasta luego. Noches.
Muchas gracias, señor.